Una vez que ya hemos visto los talados posibles, acordaros que hacíamos un pequeño proyecto donde hacíamos los despieces y vamos a imaginarnos que esta es una de las piezas que nosotros estamos haciendo. En esta pieza recordar que lo que hemos hecho ha sido hacer todos los mecanizados posibles en la cara F1 y ahora vamos a hacer los taladros del resto de caras F2, F3, F4 y F5. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser dar un taladro en la cara F1 para que veáis la diferencia que hay dependiendo de donde vosotros toméis las medidas. Nosotros recordar que hicimos una copia de esta pieza y la llevamos desde este punto al punto 00 de origen. ¿Por qué hicimos eso? Porque imaginaros, si yo no hago eso y tomo como referencia este punto de aquí, que en este caso es esto en X y esto en Y, cuando la máquina hiciera el taladro, veis, este es el campo de trabajo de la máquina y la máquina no se puede ir fuera de su campo de trabajo a dar un taladro aquí, que es donde lo tenemos. Entonces tenemos que desplazar esa pieza al punto 00, como recordáis que lo hicimos, y una vez que lo tengamos, vemos la distancia, ¿vale? En X 300, en Y 100, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un taladro entonces nuevo, la instrucción XB, en X hemos dicho 300, en Y hemos dicho que tenía 100 y vamos a darle una profundidad, por ejemplo, de menos 4. Lo vamos a hacer con la herramienta número 5, por ejemplo, y en la cara 1. Y ponemos taladro simple. ¿De acuerdo? Ya tenemos hecho el taladro simple para que veáis que siempre hay que tener posicionada la pieza en el 00. Ahora vamos a ver todos los taladros de costado. Para eso, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar el grueso de la pieza de 19 a 30 milímetros para que veáis mejor de dónde toma la referencia. Vale, pues una vez que lo tenemos, vamos a hacer la misma operación. Lo primero, vamos a dar un taladro en la cara F2, que corresponde a esta cara de aquí. Si nosotros vamos a hacer los taladros en las caras, recordar las caras, la F2, la F3, la F4 y la F5 y la relación que tienen con, si fuera una caja de cartón, esta es la F1, esta es el canto de la F4 y este es desplegado, que es lo que nosotros estamos viendo en esta vista. Para que nosotros podamos ver las medidas y las distancias de los costados, o bien lo podemos hacer aquí, o bien lo podemos hacer en la pieza. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, en la cara F2, que es esta de aquí, ¿veis? Me puedo venir aquí y decir cuál es la distancia. Aquí en X yo, por ejemplo, no la veo. He hecho el despliegue para que lo veáis aquí, para que lo veáis hecho y que veáis mejor de dónde nosotros tomamos esas medidas. Vamos, lo primero con la cara F2. Vale, pues en la cara F2 vemos que la cota de X la tengo que tomar desde ahí hasta aquí. El origen de esta pieza es este de aquí. Entonces nosotros tenemos que tomar la medida en X de aquí. Lo que os tenéis que hacer es olvidaros del sentido positivo y negativo de los X. Aquí tanto el sentido que nosotros le demos, tanto a la X como a la Y, siempre va a ser positivo. Entonces digo taladro XB, en X, que corresponde, veis aquí, eje X para todas las caras, que correspondería a esta medida de aquí en horizontal en este caso. En este caso el origen de esta pieza es este de aquí. Tengo 9,5 le voy a dar. 9,5 le doy en X y en Y que le doy 100. Lo único que nosotros vamos a tener aquí en sentido negativo va a ser la Z. Vamos a imaginarnos que nosotros en este caso vamos a darle una Z de, en principio, ¿cuánto? Pues vamos a ver. Esta vista de aquí nos está indicando en la pieza cuánto tiene que meterse la broca. Pues desde aquí hasta aquí, ¿cuánto tiene? 21. Pues vale, esa va a ser la profundidad que nosotros vamos a utilizar. Menos 21, recordar. Ahora, nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer obviamente con el taladro que dé un taladro en la cara 2. ¿Y cuáles son esos taladros? Pues acordaros que tenemos que tener a mano impresa la
lo que es el grupo de taladro, la distribución de ese grupo de taladro, y la broca que da el taladro en la cara 2 sería esta, la 62, que es de diámetro 8. De acuerdo, 62 entonces. Yo me vengo aquí y digo, la herramienta es la número 62. En la cara 2, y aquí podríamos poner taladro cara 2. Por lo menos hasta que os acostumbréis a trabajar. ¿Lo veis ahí? Por eso le hemos dado un grueso de 30 para que vierais mejor que el 9,5 se queda aquí. Y aquí se quedaría el 100. Este es lo que corresponde a la X y esto es lo que corresponde a la Y. Bien, antes de seguir, lo que quiero que veáis es que aquí, veis, tenemos línea para introducción. Dependiendo de donde yo me vengo, aquí abajo me está diciendo esta casilla qué datos tengo que meter. Profundidad de los orificios. Número de herramienta o herramientas de trabajo. ¿De acuerdo? Cara de trabajo. Si hay alguna de estas casillas que no sabemos lo que es, simplemente presionamos sobre la casilla y me da una pequeña información de para qué es la cosa. Bien, vamos a dar el siguiente taladro. El siguiente taladro, antes de ver el siguiente taladro, quiero que veáis. ¿Veis, por ejemplo, aquí, en esta línea, dice R almohadilla. Esta almohadilla la ha añadido el sistema una vez que nosotros lo hemos programado. Esto no hace falta que lo pongáis vosotros, ¿de acuerdo? Todos los signos raros que vosotros veis aquí de almohadillas o de alguna cosa de esas, eso no es necesario que lo pongáis vosotros porque lo va a añadir el sistema. Bien, vamos a dar ahora un taladro en la cara 3, por ejemplo. Vale, pues venimos y decimos XB, quiero dar un taladro en la cara 3. Ahora tengo que ir a ver cuál es la medida en la cara 3. La cara 3 me correspondería con esta de aquí. ¿Veis? Yo tengo la cara 3 aquí que corresponde con este de aquí. Tiene 9,5 en X y 200 en Y. 9,5 en X, 200 en Y. Hemos dicho que de profundidad tenía menos 21. ¿Y esta con qué taladro la vamos a dar? Pues mirad, por ejemplo, aquí en este icono que tenéis aquí de gráfica de cabezas, yo pongo y tocando el icono me dice a qué cara trabaja. ¿Veis? La 3 va a la cara 1, la 7 va a la cara 1, la 65 a cuál va a la cara 5, la 64 a cuál va a la cara 4. ¿Lo veis ahí? Fijaros que si yo digo 63 va a la cara 3. Si digo 62, el último número me define a la cara donde va. La 62 va a la cara 2, la 65 a la cara 5, la 64 a la cara 4. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que hemos dicho aquí es que queremos ir a la cara 3, ¿verdad? Pues esa cara 3 o bien la veo en mi disposición de herramientas o veo aquí el grupo de taladro que tiene y veo que es la 63. ¿De acuerdo? Pues yo vengo y digo 63. Y aquí puedo poner taladro cara 3. Veo la previsualización y veo que efectivamente el taladro lo he hecho bien. Vamos a la siguiente. XB. Vamos a dar un taladro ahora en la cara 4. Nos vamos a la cara 4 y vemos a qué corresponde esa cara 4. ¿Veis? Cuando ya esto lo tengáis, no va a hacer falta ni siquiera que hagáis estos desplegables, porque simplemente midiendo desde aquí hasta aquí vais a saber la medida que tiene y luego, dependiendo de la medida de grueso de la pieza, pues ya normalmente van los taladros al centro. Yo aquí los he hecho descentrados para que lo veáis mejor. Ni vais a tener esto en la pieza, ni vais a tener todo esto en la pieza. ¿De acuerdo? Hemos dicho que vamos a ir ahora a la cara 4. La cara 4 es esta de aquí. Voy a ver la medida que tiene en X. Aquí la medida que tiene en X es 400. Y aquí la medida que tiene Y es 9,5. ¿De acuerdo? 400 en X, 9,5 en Y y menos 21 en Z. ¿Y qué taladro va a ir ahí? Pues si aquí va el 62 a la cara 2 y aquí va el 63 a la cara 3, a la cara 4 va el 64. ¿Lo veis ahí? A la cara 4. Vale, 64. En la cara 4. Y aquí ponemos taladro cara 4. Ya tenemos ahí el taladro, ¿lo veis? Vamos a por el último taladro, en la cara 5.
Y vamos a ver lo primero, las medidas que tiene ese taladro. ¿Cuál es la cara 5? Aquí, ¿la veis? Si os dais cuenta, esta pieza no me hace falta que esté posicionada aquí en el 00 porque yo lo tengo acotado con respecto a esta línea. Pero si yo le pidiera al sistema que me dé la medida con respecto al eje, al 00, que me identificase dónde está posicionada este taladro, ¿veis? Me daría una medida que para nada coincide con esta. Vale, vamos a ver. Entonces, en esta cara 5 tenemos 300 en el eje X, 9,5 en el eje Y. 300 en el eje X, 9,5 en el eje Y. Z le vamos a seguir dando lo mismo, menos 21. Y aquí, en la broca que nosotros tenemos, es la 65 que corresponde a la cara 5. Taladro cara 5. Y aquí tenemos el taladro que nos quedaba. ¿Lo veis ahí? Siempre las medidas de X son las horizontales, independientemente de en qué canto estén, y las medidas de Y son las verticales. Bien, una vez que nosotros tenemos claro eso, y tenemos claro cuándo no está posicionada en el 00, lo que tenemos que hacer es, bueno, lo primero que os quiero recordar es que aquí, tanto en X como en Y, difícilmente vais a tener cotas negativas. Siempre la negativa la vais a tener en el eje Z. Este fabricante, por ejemplo, lo hace así para que cada vez que pongáis una cota negativa seáis conscientes de que tenéis que es un taladro de profundidad. ¿De acuerdo? Pues veis, yo ahora mismo visualizo esto y esto lo veo con un grueso. En este caso, desde aquí hasta aquí tiene 30 milímetros. Voy a cambiar ese grueso porque solamente lo había puesto para que vierais la diferencia que tenía, porque mi pieza es de 19 milímetros. ¿Veis? Va en el centro. Por eso nosotros hemos dado 9,5. Bien, nosotros tenemos aquí, veis, en todas, por ejemplo aquí, en todos los taladros de costado hemos dado 21 milímetros, menos 21 milímetros. ¿Qué es lo que pasa si a mí aquí se me olvida? Pues no pasa nada. No pasa nada porque todos los datos que yo he puesto aquí son datos modales. ¿Qué significa eso? Que este dato vale para todas las líneas que haya debajo hasta que yo, en este caso, por ejemplo, ponga otra Z. Si yo la línea de abajo no pongo nada, pues lo que hace el sistema es ir a la línea de arriba y daría, en ese caso, aquí yo no tengo nada en la Z, eso es porque tiene el mismo valor que la línea de arriba, en este caso menos 21. Y a mí no me haría falta poner esto. Claro, no me haría falta poner el menos 21 o no me haría falta poner muchas cosas. Aquí, por ejemplo, que hemos puesto 100, pues no tendría por qué haber puesto 100. Yo os recomiendo que al principio pongáis todos los datos, porque luego lo que vais a hacer es, por ejemplo, cortar esta línea y ponerla aquí, porque os interesa que la haga en cuarto lugar, y si yo aquí no tengo nada, se me iría al de arriba y sería un follón. Entonces, al principio, hasta que os enteréis, poner todos los datos y así no vais a tener problemas. Esos datos se llaman datos modales. Los datos modales son los que yo pongo y son válidos hasta que yo vuelva a poner otra cosa. Y los datos no modales es que yo pongo, por ejemplo, aquí 400 y en la siguiente tengo que poner otro valor, porque este 400 solamente sería válido para esta línea. Pero en este caso, los datos que nosotros damos son datos modales. Pues con esto tenemos todos los taladros. En estos taladros nosotros podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Imaginaros, yo copio esa línea, la pego y aquí le puedo decir, quiero que hagas 3 repeticiones a una distancia. Aquí estamos en la cara 5. La cara 5, tengo el eje X, es el que tengo en horizontal. ¿De acuerdo? Pues fijaros que yo puedo decirle, quiero hacer 3 repeticiones y en X quiero que esos taladros vayan a 50 milímetros de distancia. ¿Lo veis? 1, 2 y 3. Lo mismo que hemos empleado aquí, podríamos emplear en los cantos. Lo único que no vamos a poder emplear es el taladro de diagonal, a no ser que el grueso de la pieza no lo permita. Lo grabamos y lo podríamos ejecutar en la máquina.